a continuar con esta sesión de estructural dedicada al cierre percutáneo de la orejuela. Antes de la actualización que va a hacer el doctor José Ramón López Mínguez, estamos como moderadores el doctor David Azamendi y yo. José Ramón va a hacer una actualización. Le intentamos pedir la mayor brevedad posible para no restar tiempo a los dos casos. Queremos lanzaros dos preguntas para que las vayáis contestando a lo largo de su presentación y luego podamos tener la opinión de la sala al respecto. La primera de ellas es referente a si se cree que el tratamiento de cierre percutáneo de la orejuela debe hacerse a pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante. Esta opción sería, la primera alternativa es casi nunca, solo en los casos donde haya un muy elevado riesgo de sangrado. Si estaría indicado en pacientes con riesgo de sangrado moderado, o si bien alguien piensa que en casi todos los casos de fibrilación auricular en pacientes no valvulares y a pesar de estar tratamiento anticoagulante oral, podría ser una alternativa a la anticoagulación. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es más práctica, dedicada un poco a conocer la experiencia de vuestros centros, saber cuántos casos realizáis a lo largo del año, si más de 20, entre 11 y 20, 5 a 10, esporádicos de 1 a 4 o bien ninguno. José Ramón, cuando quieras puedes empezar y yo al final de su charla y del resumen de su experiencia comentaremos las encuestas. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias al comité organizador por brindarme la oportunidad de compartir aquí con todos los cardiólogos e intervencionistas esta charla tan interesante y además a los moderadores que son amigos y expertos en el tema también. En primer lugar, lo más novedoso que hemos tenido, ya se ha comentado antes, pues es lo que se ha presentado en el TCT. Se ha presentado un registro de seguridad con el dispositivo Watchman después de haber sido aprobado por la FDA en Estados Unidos. Y lo más interesante que se puede sacar de este registro es que la capacidad de implantación, incluso con éxito, incluso con operadores con no muy larga experiencia en un porcentaje de casos, pues es bastante buena, es prácticamente igual que en los últimos registros. Se ponía de media 1,4 un dispositivo, o sea, había que cambiar el dispositivo en 1,4 por paciente. Y lo más importante, el mensaje es que hoy en día este es un procedimiento mucho más seguro que las cifras clásicas que se han leído en el PROTECT-AF o incluso en el PREVAIL, ¿no? Ahí veis que ya los porcentajes de taponamiento pericárdico pues están por debajo del 1% y las otras complicaciones pues también, con lo cual el mensaje es este. El otro registro que se ha presentado, que es muy interesante, es con el dispositivo Amulet. Sabéis que St. Jude cambió el dispositivo ACP por el Amulet con algunas variaciones que tenéis aquí, con un poquito más amplio el cuerpo, con más ganchos, un poquito más de cintura y también un disco un poquito más amplio y sobre todo con una reducción en el tornillito este, que es donde se formaban más trombitos alrededor del dispositivo. Y los objetivos de este registro pues era ver a 7 días y hasta 2 años los objetivos de eventos y de seguridad. Entonces, tiene más de 1000 pacientes. En este registro hemos entrado a varios hospitales de España y ya se presentan los resultados de 700 y pico pacientes con seguimiento a 1 o 3 meses. Entonces, esto ya son poblaciones que son las que realmente estamos haciendo en España y yo creo que en Europa. Son CHADS vascular por encima de 4, Hasbled por encima de 3, poblaciones con con hemorragias previas en más del 70%, y luego ya se empieza a ver lo que está ocurriendo en la práctica clínica, que es que un porcentaje de pacientes se van de alta ya solo con un antiagregante plaquetario, se acortan los tiempos de agregación. El dispositivo se acertó en el 93% de los pacientes, es decir, solo en el 7% hubo que cambiar del primer tamaño de dispositivo elegido. Y luego esto también es muy interesante, como veis que con el nuevo dispositivo prácticamente no había
leaks por debajo de 5 milímetros. Es decir, es un dispositivo que ha mejorado, tapa mejor que lo que había previamente. Y ya el otro tema, que es el que a partir del cual vamos a desarrollar el resto de la charla, y que como no sé muy bien la duración y va por bloques, pues cuando los moderadores me digan podemos diferir los bloques o parar o dar pie a las intervenciones prácticas, es basado en un modelo que yo creo que todos compartimos, seamos cardiólogos intervencionistas o no, en el que se asume que el ictus no solo vive de la fibrilación auricular y de la orejuela, sino que puede venir de otras fuentes, que los pacientes con fibrilación auricular pueden simplemente representar esa fibrilación auricular, un marcador de otros mecanismos distintos para ictus, como la arteriosis carotidia, la enfermedad del pequeño vaso, o incluso más allá, que hasta pacientes que no estén en fibrilación auricular podrían beneficiarse por una cardiopatía atrial del ictus. Es decir, en este sentido, yo creo que esto todos lo aceptamos y en esta editorial, en esta revisión que está publicada en Stroke, pues se hace hincapié un poco en que el anticoagulante tendría ese margen, ese valor añadido sobre el tapar simplemente los ictus que pudieran venir del cierre de orejuela. Y basado en esto y en un seguimiento, en un análisis del seguimiento del estudio Prevail, en el que a largo plazo había más eventos isquémicos cerebrales que en el dispositivo, pues el doctor Mandrola, como sabéis, hizo un artículo, una editorial en Medscape. Él es un electrofisiólogo de Illinois, Kentucky, y entonces decía que él cree que se debe parar el cierre de orejuela y que iba más allá. Incluso decía que en los pacientes con contraindicación a los anticoagulantes tampoco lo tiene claro. Entonces, a ver, es cierto que el Prevail, bueno, pues daba más eventos isquémicos de cierre de orejuela. De todas maneras, el Prevail es un estudio muy curioso porque no es coherente con lo que hay en la literatura, ¿no? Como sabéis, teniendo un CHADS superior al Aristóteles, al Relay y al Proteta F, pues da menos de la mitad de eventos, lo cual eso la verdad es que, bueno, pues sale, pero es que es muy curioso. Por otro lado, tampoco tiene los criterios de inclusión. Dicen que son los mismos del Proteta F. El Proteta F sí que vienen los criterios de inclusión, exclusión me refiero. Sobre 5.000 pacientes se randomizaron 707, lo que quiere decir que solo 14% de la población randomizada entra en estos estudios. Pero, en fin, podríamos darle el margen, y además eso de que el paciente que puede tomar anticoagulante oral, pues el anticoagulante podría tener un valor añadido de cubrir más cosas más allá de la fibrilación auricular. Estamos de acuerdo. Ahora, en los pacientes que tienen contraindicación para anticoagulantes, la verdad es que es difícil de encajar ese comentario, ¿no? Él se basa en el Prevail, pero bueno, la verdad es que tenemos los resultados ya 5 años, no he cambiado la diapositiva porque es prácticamente igual a esta, de 4 del Proteta F, en el que, a pesar de tener algún evento isquémico más, es verdad, la rama del dispositivo, pues lo importante que es la mortalidad cardiovascular, los ictus en global, etcétera, pues era absolutamente favorable para el cierre de orejuela, ¿no? Pero es que además todo el mundo reconoce y sabe que los pacientes tienen una tasa de ictus. Esto está documentado en varios registros, en los que ha hecho LIP, en los de Friberg, de Suecia, etcétera, que a medida que el chas vascular aumenta el ictus. Y cuando das anticoagulantes, esto se reduce en una línea azul más gruesa, y en paralelo van los cierres de orejuela. Es decir, que puede ver que un estudio salga un pelín mejor, un poquito peor, pero hay una coherencia que es difícil de rebatir. Pero es que además siempre conviene recordar una cosa que todos sabéis, pero que viene a colación del comentario de que incluso los pacientes con contraindicación para anticoagulantes se lo plantearía, ¿no? Los estudios randomizados tienen unos sangrados que son 5, 6, 7 veces más que la cifra esta del 3%, que son los sangrados mayores. Y por eso los pacientes a 2 años, el 25% han dejado los anticoagulantes. Y eso tiene unas consecuencias graves, porque, sabéis, incluso hay un efecto rebote superior. Los pacientes mayores tienen problemas de compliance y tienen problemas
en la variación de la función renal, muchos de ellos además con función renal ya en grado 3, algunos en grado 4. Eso en los estudios ha visto que genera en un 20% de los casos un mal ajuste de la dosis, o por arriba o por abajo. Los pacientes que entran en los estudios randomizados, menos del 16% tenían historia de sangrados versus más del 70% en los pacientes que estamos haciendo cierre de orejuela en España y en Europa. Un 30% de los pacientes no entran en los estudios randomizados y de los pacientes que podrían entrar, otro 30 o 40% de pacientes incluso que han tenido ictus no reciben anticoagulantes orales. Luego tenemos las poblaciones que todos sabemos que es realmente en la que estamos haciendo el cierre de orejuela. Son pacientes con hemorragia intracraneal, sangrado digestivo, diálisis, malformaciones vasculares, cavernomas cerebrales, aneurismas cerebrales, discrasias sanguíneas. Todo esto tenemos un problema y tenemos hoy en día, gracias a Dios, una solución. Como sabéis, las hemorragias producidas por anticoagulantes generan una mortalidad 50% superior a las hemorragias espontáneas. Y también, como sabéis, estas hemorragias por anticoagulantes se ven generalmente en gente más mayor. Ahí veis en la base de datos esta nacional el 80% y también, como sabéis, la mayoría... ¿Tengo algún problema aquí? A ver, por favor, en la mesa técnica. Ahora, la mayoría de las hemorragias son digestivas, seguidas de intracraneales, y luego hay un mix en el que hay genitourinarias y otras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los médicos, nuestros compañeros del hospital, etcétera, cuando tenemos un paciente con sangrado gastrointestinal y fibrilación auricular no valvular? Pues mirad, lo que hacemos es que de repente un 30% de los pacientes se quedan sin anticoagulación oral. Aquí en la diapositiva, en la parte derecha, veis que incluso este metaanálisis que coge solo pacientes dados de alta a los 3 meses, la mortalidad a los 2 años, como veis, es bastante alta, superior al 30%. La mayoría de los eventos isquémicos y mortalidad, o sea, tromboembólicos y mortalidad, ocurren en los 3 primeros meses, que hay un porcentaje muy alto de pacientes que no se tratan. Entonces, a pesar de que aumenta algo la hemorragia, la recurrencia de hemorragias, la reiniciación con anticoagulantes orales, debemos de anticoagularles porque baja la mortalidad, como veis ahí, en comparación a no darla, ¿no? Es cierto, además, que los nuevos anticoagulantes orales, que lógicamente son algo más seguros, evidentemente, que la warfarina, pero, por ejemplo, en pacientes de más de 75 años, para los sangrados gastrointestinales, quitando quizás el apisaban, la vigatran y la rivaroxaban, no es que no sean más seguros, sino que son incluso más peligrosos. Por lo tanto, ¿debemos de iniciar anticoagulantes orales? Pues, aunque no sea muy seguro en cuanto a las recurrencias que van a aumentar, pero sí hay que reiniciarlos porque la mortalidad se reduce, como veis ahí en la diapositiva, de un 6% a un 20%. Aunque el otro mensaje de esta diapositiva es que, aunque al reiniciar la warfarina el sangrado gastrointestinal es muy alto en los 3 primeros meses, del 10%, sin reiniciarla también tienen reincidencias hasta del 6%. ¿Qué aporta entonces el cierre de orejuela en estos pacientes? Pues mirad, aquí he puesto una comunicación pequeñita que presentaron de la doctora Martín Juste del grupo del Clinic el año pasado en el PCR, que es muy orientativa porque ellos tenían interés, de hecho tienen ahí datos de varios hospitales, incluido el nuestro, en ver qué pasaba con los pacientes que tenían hemorragia digestiva y qué es lo que se hacía en los hospitales. Y aunque es una comunicación de no muchos pacientes, pues es interesantísima. Tienen 41 pacientes con un CHAS vascular 4 y los siguen 1 año y cuarto, una cosa así, y tienen 3 grupos. Claro, son pocos pacientes todos, pero el mensaje me ha parecido muy interesante. Tenían 30 pacientes en los que tenían sangrado, se ve que se puede aplicar un tratamiento específico y reintroducen los anticoagulantes orales. Abajo veis 50% de reingresos y 17% de mortalidad en 1 año. Tenían el grupo 2, que eran pacientes en los que no ven una causa franca y no reinician tratamiento de anticoagulantes orales, pues peor todavía.
más reingresos y mortalidad mayor, 27%. Y luego, porque esta era la experiencia inicial de ellos, tienen un grupo pequeñito de pacientes a los que se les realiza cierre de orejuela y en estos, en principio, no hay mortalidad. Vamos a ver qué pasa ya en más pacientes. Como sabéis, hemos reclutado con muchísimos hospitales de España y de Portugal un seguimiento que pretende ser ampliación del registro ibérico 1, ahora le hemos llamado 2, que son los mismos pacientes que teníamos, más algunas reincorporaciones, insisto, de más hospitales. Evidentemente, lo que os presento aquí son datos provisionales, estamos todavía haciendo análisis y queremos presentar en el PCR, con lo cual espero que estas diapositivas tampoco tengan mucha difusión. Pero lo que sí veis es que las hemorragias digestivas, a partir del primer año, empiezan a bajar. Estas son poblaciones de alto riesgo, con CHAS de 4,4, HAS de 3,4, pero si seleccionamos solo los pacientes con sangrado gastrointestinal de nuestro registro, del registro ibérico, pues veis que son el 40% de los pacientes, veis cómo las hemorragias digestivas son altísimas en los primeros meses. Y, sin embargo, a partir del primer año empiezan a bajar, se empiezan a igualar con el Hasbled y a partir del segundo año es cuando bajan ya prácticamente a la mitad del Hasbled. ¿Por qué es esto? Bueno, pues en parte porque hay un porcentaje de recidivas espontáneas, como hemos visto en los metaanálisis y en los estudios, pero también porque sabéis que muchos de estos pacientes nuestros están con doble antiagregación y muchos del registro ibérico estaban con doble antiagregación hasta los 6 meses. Es decir, que el mensaje es un poco que el primer año es muy delicado en los pacientes con sangrado digestivo. Habría que intentar, ahora que tenemos nuevos dispositivos más seguros que trombosan menos, bajar la doble antiagregación como mucho a 3 meses y luego a los 6 meses incluso valorar hasta quitar el único antiagregante. La otra hemorragia gorda que nos llega a nosotros es la hemorragia intracraneal. Y entonces aquí pues nos vamos a centrar un poquito a ver si un paciente con hemorragia intracraneal tiene más riesgo de ictus, si no se anticoagula o sí, tiene más riesgo de hemorragia intracraneal nueva, si hay que antiagregar, si hay que anticoagular y lo que aporta el cierre de orejuela. Pues mirad, en los pacientes que no se anticoagulan, el riesgo embólico, isquémico, en azul pues se dispara, pero en los pacientes que se anticoagulan, en rojo, pues se dispara el riesgo de hemorragia recurrente. No es lo mismo tampoco la hemorragia cerebral, que tiene un riesgo de ictus alto, pues hemorragia intracraneal del 8% versus 4% la que es la subdural. Pero aquí tenéis en rojo las curvas y las odds ratio, como se incrementan casi por 3 tras hemorragia intracraneal. Pero aún así, un artículo de los daneses, que estaba publicado en el pasado en Circulation, pues nos ha enseñado que los pacientes, de nuevo, que se anticoagulan, tienen mejor curva de supervivencia arriba del todo que los que no se anticoagulan abajo del todo o la intermedia baja de antiagregación plaquetaria. Esta diapositiva del mismo artículo y del mismo grupo es muy interesante porque a la izquierda nos muestra cómo los pacientes anticoagulados tienen, en comparación a los antiagregados, mucho menor riesgo de ictus isquémico y de mortalidad. Si nos volvemos al lado derecho de la diapositiva, vemos que prácticamente da igual anticoagular que antiagregar en cuanto al riesgo de hemorragia recurrente. Luego el mensaje es muy claro. Si casi me da igual anticoagular y antiagregar para hemorragias y sin embargo reduzco mortalidad e ictus con anticoagulantes, debo anticoagular. Entonces, en un registro sueco, vamos a ver qué es lo que hacemos los médicos en estos pacientes. Pues mirar que solo se anticoagulan al año el 11%. En un tercio se ponen antiagregantes y además el decidir si se anticoagula o no, que se hace bastante tarde, a los 6 meses, pues no tiene relación con el CHATS. Es decir, que es una cosa absolutamente empírica. ¿Qué tenemos aquí del cierre de orejuela? Pues tenemos de Ignacio Cruz, del grupo de Salamanca, pues tenemos una serie cortita pero interesante publicada en la Revista Española de Cardiología, donde de 47 pacientes en los que tienen 45 implantes eficaces, en un seguimiento de 2 años y un poquitín más, pues tienen una tasa de eventos relativamente baja de 0,86, siendo pacientes pues, de altísimo riesgo. En el PCR de este año también se presenta por el grupo de Dinamarca
un estudio en el que comparan cierre de orejuela en 147 pacientes versus otros 147 sacados de los registros comparados con un propensity score, ajustados con un propensity score, y a los que se quedaban, como veis en la parte de abajo, pues un 40% con anticoagulantes, otro con inhibidores plaquetarios y otros sin tratamiento. Y, lógicamente, el cierre de orejuela, la mayoría con antiagregantes plaquetarios. Pues mira los resultados, reducciones de riesgo relativa entre el 60 y el 90% en ictus, mortalidad, hemorragias intracraneales, sangrados mayores. Es decir que, aunque no es un estudio randomizado, estas cifras son absolutamente demoledoras. Vamos a ver qué es lo que tenemos, de nuevo, en datos provisionales del registro ibérico, que supone de los 600 pacientes, 160 o el 27% de la serie. Tenían hemorragia intracraneal y en un seguimiento, pues son 20 meses, me parece, bueno, 2 años, 25 meses, tenemos una recurrencia de hemorragia intracraneal 1,8%, que comparado con un 2,56% de un registro italiano, de la base de datos italiana, registro Chirone, pues muestra también una reducción. Pero, de nuevo, lo importante de esto es que estas hemorragias son en los 12 primeros meses. Prácticamente en la segunda fase ya no hay hemorragias intracraneales. Es decir, que el cierre de orejuela, pues en estas dos entidades, que son las que más complicaciones dan por los anticoagulantes, yo creo que es una cosa, que es una solución que tenemos hoy en día, gracias a Dios. Vamos a ver ya, siguiéndonos en otros subgrupos, qué pasa con los pacientes a los que ponemos stents y están en fibrilación auricular. Pues esta gente a los 2 años tiene un porcentaje de sangrados del 6% al 7%. Estas pacientes son, por definición, excluidos de los principales trials con anticoagulantes orales, y además se demuestra que estas hemorragias, PDB, son en inglés post-discharge bleeding, se doblan entre 2,3 o ratio cuando se toma warfarina. La importancia de tener una hemorragia intervención percutánea es que la mortalidad es del 13% versus el 3%, y la odds ratio es por 5, que es incluso casi 3 veces más que haber tenido un infarto después del alta. Entonces, ¿qué hacemos los médicos cuando tenemos ICP y fibrilación auricular? Pues mirar, y aquí tenemos los datos de ICP del Rocket AF, y en la parte izquierda de la diapositiva, en el queso, veis cómo esto es, cada uno hace lo que le parece oportuno. Unos dan doble terapia, otros dan solo un antiagregante, el clopi, otros dan solo la aspirina, otros no dan nada, otros están cambiando. La mayoría de los eventos se producen en los 6 primeros meses, y fijaros en la parte verde, donde está el cuadrado verde, cómo los ictus en esta población se doblan, los infartos se sextuplican, la muerte vascular casi se triplica, y los sangrados pues también se triplican o duplican. José Ramón, te vamos a tener que pedir que vayas, si puede ser un poco ya hacia las conclusiones, porque ya están para hacer los casos en directo. Vale. Y como son 2, tenemos media hora. Desgraciadamente se han retrasado los otros casos y te hemos dado un poco menos de tiempo. Pues la charla es súper interesante, pero si podemos concretar un poco, la verdad es que te lo agradeceríamos. Bueno, pues sí. Entonces, simplemente decir que se sabe, bueno, la diapositiva previa era, como sabéis todos, la del Pioneer FPCI, en el que se ha visto que es algo más seguro, en lugar de warfarina y triple terapia, combinarlo con rivaroxabana, dosis más bajas, pero lo que ofrece el cierre de orejuela es dejar simple doble antiagregación plaquetaria, que es lo que hay que hacer en estos pacientes, que da menos hemorragia comparado con la triple terapia. Bueno, esto es para la insuficiencia renal, voy rápido y ya estoy acabando. Estas diapositivas lo que quieren decir es que el cierre de orejuela es una carrera a largo plazo. Es decir, esta diapositiva es muy interesante del grupo del estudio multicéntrico europeo, publicada por CICAS recientemente, donde se ve aquí en verde cómo los pacientes que son seguidos menos de 1 año tienen incluso más sangrados que los esperados. Sin embargo, cuando ya vemos que pasa el 2.º año, ya las reducciones son absolutamente demoledoras en sangrados.
Esto también se ha visto para el Watchman. Esto en el registro ibérico tenemos ya seguimientos a 24 meses en una población de 176 pacientes y tenemos reducciones de ictus del 73% y del 60% para hemorragia mayor. Este es el estudio Evolution, que como me están metiendo prisa, la última diapositiva, para hacer caso a los moderadores. El cierre de orejuela se caracteriza hoy por hacer poblaciones de más riesgo de sangrado que los estudios randomizados. Los resultados de implantación y seguridad han mejorado significativamente. La mayoría de las situaciones complejas, como sangrados gastrointestinales, hemorragia intracraneales, hacen que se suspendan los anticoagulantes orales en más de un tercio de estas poblaciones y eso lleva un altísimo riesgo. Incluso es mejor reiniciarlo a pesar del precio del sangrado. Y aquí podemos ofrecer, con el cierre de orejuela, una reducción de eventos tanto en los ictus como en el sangrado, pero especialmente para el sangrado es una carrera de fondo y es hasta ahora, con los tratamientos que tenemos, a partir del primer año. No obstante, y esta es mi última diapositiva, no tengo más, no obstante, con las mejoras de los dispositivos, ahora por ejemplo con el Amulet, desde que se le ha quitado el tornillito nosotros hemos visto que en 60 pacientes que llevamos con Amulet, más o menos, prácticamente no hemos tenido ningún trombo. Con lo cual, y encima ahora hemos bajado la doble antiagregación a 3 meses en vez de a 6, con lo cual creo que la seguridad va a aumentar. Y muchísimas gracias por la atención y a los moderadores.